Ajá, hay que estar alerta, ¿eh? Hay que estar alerta. De repente suena la trompeta y estamos buscando. ¿Qué pasó? No quedamos. Hay que estar alerta, varón. Llévalo al río y ponlo a beber agua, a ver. Todo lo que se abajen así, déjalo. Hay que estar alerta, amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. ¿Cuántos están gozosos de estar aquí esta noche? ¿Cuántos están alegres de estar aquí esta noche? Porque le servimos a un Dios vivo. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el nombre del Señor. Te le damos gracias. Pueden sentarse, siéntese un momento, no se preocupe. Tenemos a un Dios que es el Dios del tiempo. Así que no hay que estar apresurado. Tenemos un Dios poderoso. Gloria a Jesús. No podemos vivir así como apresurado todo el tiempo, ¿no? Tenemos que ir como el Señor quiere que vayamos. Y a veces hay que sentarse y respirar un poco y seguir. Amén. Así que el Señor tiene algo muy especial para nosotros esta noche. Como yo siempre digo, es un pastel. Usted, del pedazo que le toque, tome lo que tiene que llevarse y dijéralo en el Señor. Gloria a Jesús. Hoy vamos a hablar, gracias, Abraham. Hoy vamos a hablar de un tema y de un personaje bíblico que impacta mucho las vidas. Quizás para algunos sea un poco desconocido, pero a medida que vayamos entrando en el tema y desarrollando lo que tenemos en esta noche, usted verá que de alguna u otra manera usted se identifica con este personaje. Y el nombre del tema lo daré a medida que vayamos avanzando. No sin antes, quiero darle la bienvenida a todos los que están aquí en esta noche. Varones esforzados y valientes, como dice la Escritura. Estar aquí es de valiente, hermanos. Amén. A veces uno quiere acomodarse en la casa y quedarse allí, pero estar aquí es de valiente. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a los que a través de las redes sociales también nos siguen y a los que verán en posterior también la transmisión. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Como le dije al inicio, hermano, hoy vamos a hablar de un personaje bíblico que impacta nuestras vidas. Es alguien que en la Biblia se habla muy poco de él. Un personaje, un varón. Se habla muy poco de él, incluso son contados los versos que hablan de él. Pero su impacto y lo que significa para el pueblo de Dios trasciende en el tiempo. Y usted se va a dar cuenta por qué. Gloria a Jesús. Los Ananías de hoy. Ya la hermana me agarró ahí adelante. Los Ananías de hoy. En el Nuevo Testamento hay varias menciones a Ananías, a este nombre. Uno de ellos usted lo reconoce fácilmente porque va a recordar la historia de Ananías y Zafira. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Han leído, ¿no? Lo que pasó con Ananías y Zafira y la heredad. Yo sé que se identificó rápidamente. Pero hay otro Ananías también que empieza a ser sumo sacerdote por el año 48 designado por Herodes. Este Ananías, sumo sacerdote, es quien entrega a Pablo a Festo. Y Pablo tiene que hacer defensa. Los que han estado estudiando el libro de los Hechos y han seguido, ¿verdad?, todo lo que hemos venido relatando de la vida de Pablo, también conocerán a este personaje, Ananías. Pero no vamos a hablar ni del primero ni del segundo, porque esos son muy mencionados. Cada vez que alguien predica de Ananías y Zafira y como quieren traer un precio diferente a lo que vendieron la heredad, saben que le mintieron al Espíritu Santo y saben cómo terminaron ellos. El sumo sacerdote, aunque tampoco se mencione mucho de él, también sabemos qué significó en ese momento en la vida de Pablo. Pero del Ananías que vamos a hablar hoy es de una persona que tiene un impacto positivo para nosotros. Acompáñeme a la conversión de Pablo. Vamos a iniciar allí. Gloria a Jesús. Vamos al capítulo 9 del libro de los Hechos. Y vamos a iniciar allí. Vamos a leer el texto, unos versos, para que podamos entrar en el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Hoy, en lugar de ser una prédica así muy ferviente, va a ser más una exhortación. Así que necesito, por favor, que preste mucha atención. Gloria a Jesús. Estamos en el año aproximadamente 35 después de Cristo. 2 años después que Cristo había ascendido al cielo. 2 años después del arrebatamiento de Jesús es que sucede la conversión de Pablo. Por lo tanto, Pablo era muy contemporáneo de Jesús en cuanto a edad. Amén, para que usted se vaya ubicando conmigo. Y leemos desde el mismo verso 1 que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote
y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así se le conocían a los siervos, repentinamente, dice, los trajese preso a Jerusalén. Seguimos en el 2, pasamos al 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Usted sabe quién le habla allí a Saulo, ¿no? El 5 dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, no era para menos, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Fíjense qué cosa, ¿no? El 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Vamos al 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Preste atención a ese nombre, que de él vamos a hablar hoy. A quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor, como responden los siervos. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en ella, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Gloria al Señor. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, ya oye cómo le llama, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y termino con el 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. No nos vamos a detener mucho en la conversión de Saulo, porque la conocemos. Un perseguidor perseguido. Uno que va a cazar termina siendo cazado, como dicen en Nat Geo. Uno que tenía una conciencia que pensaba que él hacía la obra de Dios, porque se manejaba conforme a la ley. Él entendía que apresar a lo de el camino, como le decían a los creyentes, era hacer la obra y la voluntad de Dios. Por eso Pablo es confrontado cuando se le aparece en visión el Señor Jesús. Pero fíjese que él le dice al Señor: ¿quién eres, Señor? Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? No, ve a Damasco y allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Para poder ser parte del cuerpo y de la administración de las cosas del reino, se necesita un varón, aparte de la administración del Señor en la vida a través del Espíritu Santo. Sígame, hermano. La ciudad de Damasco era bien conocida. En Génesis 14:15 nos habla cuando Abraham tiene que ir a rescatar a Lot, su hermano. Allí dice que él va a una ciudad que se llama Joba, que quedaba al lado de Damasco. Fíjense que estamos hablando de unos 4,000 años aproximadamente antes de este suceso. Ya se mencionaba la ciudad de Damasco, era una ciudad muy relevante. Pero en la ciudad de Damasco no había muchos nombres, no había muchas menciones a siervo de Dios.
Y Saulo, que ya iba a una ciudad, iba a otra, iba apresando a los siervos y matando a algunos porque estuvo presenciando el asesinato de Esteban. Dice que respiraba el querer aprisionar, el querer exterminar a los siervos de Dios. Y va a las autoridades allí y le dan carta para ir a Damasco. Y es poco lo que se habla de Damasco en cuanto a los siervos de Dios allí. Pero había un nombre que usted y yo casi no escuchamos mencionar, pero como le dije al inicio, tiene un impacto en nuestras vidas hoy, porque nosotros estamos llamados a ser los Ananías de hoy. Ve a Damasco, que allí se te va a decir qué tienes que hacer. Y Pablo, todavía aturdido con la visión, aturdido con lo que se le presenta en el camino, queda ciego. Tienen que tomarlo de la mano y entrarlo en la ciudad. Y allí dura días, 3 días sin comer, sin beber. Este hombre estaba meditando: ¿qué fue lo que me pasó? ¿Cómo fue posible que yo andes detrás o en contra de la obra de Dios? Porque yo entendía que estaba haciendo lo correcto. Y con muchas preguntas, muchas interrogantes, dándole vuelta en la cabeza. Se necesitaba la presencia de un hombre de Dios para que vaya a ministrarle a Saulo y le diga qué le pasó y el por qué. Entonces ahí entra en escena Ananías. Dice en el 10: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Era un discípulo. Usted se puede preguntar, pero Pedro tenía más nombre que Ananías. Esteban tenía más nombre que Ananías. ¿Por qué el Señor no usa a Pedro o a uno de ellos para venir a recibir a Saulo en su conversión? Porque el Señor en cada ciudad tiene a una persona que está dispuesta a hacer su voluntad. Y le voy a decir algo más. Si usted no quiere hacerla, el Señor lo va a tomar a usted y lo va a poner aquí y va a poner a otro que lo haga. El Señor en cada ciudad, en cada lugar, tiene un discípulo que está presto a escuchar su voz. El Señor en cada lugar tiene una persona que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. ¿Usted es necesario? Sí, pero usted no es la última Coca-Cola. O de las piedras no puede el Señor levantar, le dijo a Abraham. Y allí estaba Saulo aturdido y en oración y en ayuno y pensando y meditando: ¿qué me pasó? ¿Por qué? Y allí se le presenta el Señor también y le hace entender: va a venir uno y te va a hablar, va a venir uno y te va a ministrar, y se te van a abrir los ojos, lo físico y lo del entendimiento. Porque cuando tú vas en contra de lo del Señor, el Señor tiene que quitarte las vendas y las escamas de los ojos para que tú entiendas la verdad, y el Señor lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Visualice esta escena conmigo. Saulo venía de Jerusalén a Damasco con soldados, porque iba a aprisionar a los siervos que encuentre allí. A todo el que encuentre allí, todo el que sea de ese camino me lo llevo. Y si no quiere venir a la buena, a la mala lo traigo. Me imagino yo a Saulo parafraseando. Digo Saulo porque todavía está en el proceso. Y el Señor le dice a Ananías, cuando Ananías le contesta: heme aquí, Señor. Me suena como a Isaías, al llamado de Isaías. Heme aquí. Esa es la respuesta que da un siervo al llamado del Señor. El Señor le dice: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. A uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Cuando hay incógnitas, ora. Cuando hay dudas, ora. Cuando no sabes lo que vas a hacer, ora. Cuando vienen en contra tuya, ora. Cuando el problema se agiganta, ora. Y vuelvo y digo otra vez: cuando surgen las dudas y las inquietudes y el no saber qué voy a hacer, ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Orando. ¿Y qué estaba haciendo Ananías? Orando. ¿Usted no ve algo raro ahí? Estaban conectados en el Señor los dos.
Gloria al Señor. Le voy a repetir el 11 y el 12. Y el Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón, aleluya, llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Saulo en su visión ya vio a Ananías poniéndole las manos, y Ananías todavía no había salido de su casa. ¿O va o no va? ¿O va o no va? Lo puede cuestionar, puede decirle al Señor lo que quiera. Señor, pero ese hombre anda matando a tus siervos, viene con carta de Jerusalén, de las autoridades, persiguiendo a tu pueblo. Ya Ananías sabía quién era Saulo. Tú me estás mandando donde él. Pero ya Saulo lo había visto en la visión, que le ponía las manos. O vas o vas. La conexión en la oración. Saulo no estaba jugando. Saulo no estaba entretenido en las cosas del mundo. Saulo estaba buscando respuestas a sus preguntas en oración. ¿Por qué no me dijiste lo que tengo que hacer en la misma visión en el camino? ¿Por qué me dices que tengo que venir a Damasco? ¿Por qué? El Señor no podía en el mismo momento darle todo el detalle. Pero no le dijo en el camino: es que tú vas a sufrir por mí. ¿A quién se lo dijo? A Ananías. Ananías tenía que ir a ministrarle a Saulo lo que iba a hacer de su vida. Porque para entrar, vuelvo y les repito, al cuerpo se necesita el cuerpo humano a ministrarle al cuerpo que va a entrar al reino. Yo no sé si usted me entendió. A Saulo le faltaba la administración de uno que sea parte del cuerpo de Cristo. Por eso hace falta Ananías hoy. Yo no sé si usted está dispuesto a ser Ananías, pero para ser Ananías hay que decir: heme aquí, Señor. Para ser Ananías hay que arriesgarse sin saber el resultado final. Gloria a Jesús. El 13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Es que he oído muchas cosas de él. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Gloria a Jesús. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Saulo no andaba solo. Saulo andaba con una comitiva de guardias. Ananías sabía eso. Señor, pero ¿cómo tú me mandas donde él? Es como que Ananías le contestara al Señor: pero es que tú no sabes lo que ese hombre anda haciendo con tus siervos. ¿O no sabía el Señor? Ananías, ¿qué le queda a Ananías? Obedecer, porque eso es lo que hace un siervo. Ananías sale, el Señor hasta la dirección exacta le dio. En la calle derecha, la casa de Judas, hay uno que se llama, el Señor, para que no se pierda en el camino, para que no ponga excusa, lo ubicó. Y yo me imagino a Ananías en el camino y mirando así: ¿a dónde están los guardias? Y se pone por aquí: mejor voy a dar la vuelta, porque de aquel lado como que se ve mejor. Porque Saulo andaba resguardado de guardias. ¿Quiénes lo llevaron a Damasco? Los que andaban con él, porque él quedó ciego. Lo tomaron de la mano y lo introdujeron en la ciudad. ¿Y usted cree que lo dejaron solo allí? No era cualquier cosa. Y Ananías, ¿y cuántos son? 1, 2, 3. ¿Cuántos guardias? ¿Cómo yo voy a llegar ahí? Pero a veces como que las cosas del Señor no tienen sentido para uno. ¿Cómo el Señor me manda donde este hombre que va matando a su siervo, metiendo preso, tiene una orden judicial para apresar todo el que encuentre? Mira todos los guardias que hay ahí. Ven acá, pues. ¿Será que el Señor quiere que me devuelva, me lleve para Jerusalén preso? Hermano, cuando hay un plan del Señor, cuando hay un propósito, se cumple la voluntad de Dios. El siervo tiene que estar preparado para eso, no importa la hora que te llegue el llamado. Tú puedes ser un Ananías hoy, alguien del que no se menciona nada,
algo del que nadie sabe nada. Estás en la iglesia y ni te mencionan tu nombre. ¿Y qué tú andas buscando? ¿Protagonismo del hombre? Cuando estás encerrado en tu habitación y estás en comunión con tu Creador, ahí te llega el llamado. No te va a llegar entretenido en las cosas del mundo. No te va a llegar pensando en las cosas del mundo, pensando en las deudas, en los compromisos, en el qué voy a comer, en el qué voy a vestir, cosas que ya el Señor sabe que tú tienes necesidad. Te va a llegar el llamado, te va a llegar tu notificación, no por el móvil, te va a llegar por visión de Dios, de las cosas que Dios quiere que tú hagas. Y como a Saulo en sus interrogantes, y el por qué a mí, y por qué me pasa esto, y el por qué estoy en medio de esto, y el por qué ahora soy yo el preso, porque quedó preso ahí. A Saulo se le dijo, hasta que se te diga lo que tienes que hacer, se le dijo, quédate allí. Saulo no podía salir de ahí a nada, él y ciego, por si acaso se te ocurre, ¿no? Hacer lo que tú quieres y salir tú corriendo, ciego también. Tú tienes que cumplir el propósito de Dios. ¿Y quién es Saulo hoy día? ¿Qué nos conocemos del apóstol Pablo? ¿A dónde no fue Pablo? Se le dijo, él va a ir a reyes, a reyes. ¿Y quién tuvo la iniciativa en la vida de Saulo? ¿Quién le bautizó? ¿Quién le puso las manos para que se le caigan las escamas de los ojos? El que menos se mencionaba, del que nadie sabía. Dice Josefo en sus escrituras sobre Ananías que era el obispo de la iglesia en Damasco. ¿Y por qué nunca se molestaron en escribir más que estos textos? Para que usted vea que las cosas en el Señor tienen su momento y su tiempo, y que no es cuando usted quiera. Gloria a Jesús. Sigo en el 15, pasamos al 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Aunque el ministerio de Pablo fue un ministerio a gentiles, Pablo le predicó a muchos judíos, porque el llamado de Pablo era testificar de Jesús. Y cada vez que tuvo oportunidad, frente a un consejo, frente a un concilio, hablaba de lo que le pasó en el camino a Damasco. ¿Quiere verlo? Búscame, sierva, por favor, el 22. Gloria a Jesús. El 22 desde el 10, 22:10. Gloria a Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Y dije, está exponiendo su defensa, y dije, ¿qué haré, Señor? Está relatando la conversión. Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano de los que estaban conmigo, llegué a Damasco. El 12. Entonces uno llamado Ananías, ¿quién era? Un varón piadoso según, pero no se hablaba nada de Ananías. Es que su nombre no tiene que sonar mucho para que Dios haga cosas con usted. Su nombre no tiene que ser publicado en todos lados para que Dios le use cuando Dios le quiera usar. Es que usted no tiene que ser un Pedro o un Pablo. Con usted ser un Ananías, el Señor le usa también. Y este Ananías tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Ese es un punto muy interesante. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué se dice de ti? ¿Se habla en bien? ¿Se habla en mal? Porque todo eso va equipado a tu llamado. ¿Usted cree que si Ananías hubiese tenido un mal testimonio, hubiese recibido ese llamado de ir a orar por el que iba a ser el apóstol de los gentiles? Donde quiera que Pablo fue a nivel ministerial, se acordaba de Ananías.
Lo voy a repetir otra vez. Donde quiera que Pablo fue, a nivel ministerial, tenía a Ananías presente. Porque sabía que lo que Ananías hizo era de un hombre que le servía a Dios. Era de un hombre que obedecía a Dios. Era de un hombre que confiaba en Dios. Ir a donde un hombre que anda persiguiendo a los siervos para matarlo, era de alguien que tenía que tener demasiada confianza en Dios. Es decirle hoy a usted, hoy en día decirle, ve donde fulano que es un criminal y que no puede ver a un cristiano porque de una vez lo decapita. Bueno, Señor, yo creo como que el nombre que tú mencionaste, como que ese no fue mi nombre. Repítame el nombre otra vez, Señor. Señor, pero tú estás seguro que soy yo. Pero tú estás seguro que es a mí. O tú confundiste el nombre de aquel. Señor, pero ese anda exterminando a los cristianos. Es que usted tiene que ver el contexto, hermano, de lo que estamos hablando. El peligro que representaba ser cristiano en ese tiempo. Que por ser cristiano y hablar de Jesús era suficiente para que lo encerraran en calabozos, para que lo matasen por hablar de Jesús. Y a ese hombre se le está diciendo que vaya donde ese. Gloria al Señor. Aleluya. Había que ser obediente a la voz de Dios. Había que ser un discípulo que, aunque tenga un nombre común y esté bajo perfil, termina haciendo cosas extraordinarias en el Señor. El Señor no necesita mucha capacidad suya, ¿usted sabía? El Señor no necesita que usted sea el más intelectual, ¿usted lo sabía? El Señor no necesita que usted sea el más rápido, ¿usted lo sabía? El Señor necesita de usted que usted sea obediente al llamado. Porque los resultados van a venir. ¿Usted sabe cuándo van a venir los resultados? Cuando usted sea obediente al llamado. Cuando usted le diga, heme aquí. Por eso en la vida hay personas que hacen de todo y no son felices. Y tienen de todo y no son felices. Mientras que usted y yo, sin tener nada, somos felices. ¿Cuántos son felices? Porque somos obedientes al llamado. Cuando se nos llamó para recibir a Cristo, fuimos más que obedientes al decir sí, acepto, Señor. Porque el reino de los cielos sufre ¿qué? ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes. Gloria a Jesús. Así que un simple discípulo como Ananías va a lo que el Señor le manda, a hacer lo que el Señor le dice que tiene que hacer. Y va allí donde Saulo. Vamos a ver qué pasó allí. Seguimos en el 9, capítulo 9. En el verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo le dice cuando lo ve? Hermano Saulo. Usted está viendo cómo cambian las cosas. Él le dice al Señor en esa conversación con Jesús: Señor, pero es el que anda persiguiendo tu iglesia, es el que viene con carta autorizada para... ¿Usted cree que él ahí en ese momento con el Señor le dijo que es hermano? No, él lo relató como lo que es: un perseguidor de la iglesia. Pero cuando Ananías llega donde él, ¿qué le dice? Hermano Saulo. Ya era hermano, ya no era el perseguidor, ya no era quien él quizá le tenía temor, a quien le tenía miedo de que le pueda hacer algo. ¿Por qué? Porque Jesús ya le había ministrado a Ananías y sabía que ya Cristo se le había aparecido a Saulo. Y cuando Cristo se te aparece, hermano, es que cambias o cambias. La valentía mundana se va, el coraje del mundo se va. Cuando te encuentras con Cristo, cambias. ¿Cuántos testimonios no hay de personas que eran asesinos, que eran violentos, que golpeaban mujeres, y de repente hoy usted lo ve predicando y hablándole a otro de Cristo, y tú dices, pero ¿y cómo? La psicología del Espíritu Santo es la que cambia. Te pueden meter, como dice Wilson, te pueden meter en igual crea,
Te pueden meter en cualquier institución y tú de ahí no vas a salir cambiado. Olvida eso. El único que cambia se llama Cristo Jesús en la vida de las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Y me imagino yo cuando llegó el hermano Ananías. Saulo allí todo ciego y búscale una silla al varón y tráemele comida al varón. Y había un cambio, había una metanoia en el corazón de Saulo. Ya no era el perseguidor, porque el perseguidor ya había sido agarrado. El Señor le agarró el corazón a Saulo y se lo cambió. Pero todavía había algo aquí, había una ceguera en Saulo y necesitaba que Ananías llegue allí para que le abra los ojos. Y no solo era la ceguera física que tenía, porque quedó ciego. Vuelvo y le digo, había una ceguera intelectual, había una ceguera doctrinal en Saulo. Saulo tenía la ley y actuaba en base a la ley. ¿Y qué pasa con la ley? Que la ley se sustenta mucho en la ceremonia y en el rito, y que tú para servirla tienes que ser un legalista de ella, y tú tienes que andar así con ella, porque la ley, si tú transgredes un solo de sus mandamientos, dice Santiago que ya tú eres transgresor de toda ella. Y así andaba Saulo. Necesitaba que los ojos le sean abiertos. Y allí, aunque la Biblia no relata mucho la conversación que tuvieron, Ananías tuvo que ministrarle a Saulo del por qué él vivió lo que él vivió en el camino a Damasco, y de por qué él estaba ahí, y por qué quedó ciego, y por qué tenía que padecer ahora por el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque dice, me había enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿No recibió Saulo el Espíritu Santo en la visión que Jesús se le apareció? Sí. Pero Pablo tenía que ser injertado en el cuerpo de Cristo. Y la llenura que iba a recibir era una llenura ministerial. ¿Usted lo duda? Lo vamos a leer. Cuando Pablo tiene la visión en el camino, ya se transformó en ese momento. Por eso con humildad recibe a Ananías. ¿O lo recibió con agresión? ¿O llegó igual persiguiendo a todo el mundo en la ciudad? Ya hubo un cambio. Pero necesitaba una llenura ministerial para entender las cosas de Dios. O Jesucristo no le dijo a Nicodemo, fíjense esta cosa, hermano, apréndaselo. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Para ver. Y luego le repite, hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Yo se lo voy a leer. Vamos a Juan, sierva, para que usted entienda, porque yo creo que usted no me está siguiendo. Aleluya. Vamos a Juan, a la conversación de Jesús con Nicodemo. Juan capítulo 3, desde el verso 2. Hablando de Nicodemo, dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De noche, oiga, vino de noche. Vino de noche para que no lo vean. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ¿qué? Ver. Primero se ve. Saulo vio la visión. ¿Qué vio? ¿Quién es el reino de Dios? Vio a Jesús. Así que él lo vio, pero no ha entrado. Fíjense que Jesús le dice primero, el que tiene que nacer de nuevo para ver. Hay personas que vienen a la iglesia, ven el reino, pero no entran. Gloria a Jesús. El 4, sierva. Nicodemo le dijo:
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús con más paciencia, me imagino yo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿no puede qué? Ya no es ver, ya no es ver. Ahora es entrar. Saulo había visto, pero no había entrado, porque todavía no era parte del cuerpo de Cristo. Fíjese la importancia del bautismo, sin entrar en detalles. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Vuelvo y le digo, hay personas que ven el reino, hasta lo saborean, pero no entran, porque no nacen de nuevo. ¿Usted me está escuchando? Mire la importancia del por qué entonces Ananías tenía que presentarse en la vida de Saulo, para que se le caigan las escamas, para que él pueda entender que de perseguir, ahora él va a ser perseguido por causa del nombre de Jesús. ¿Cuántos estamos dispuestos a sufrir por causa del nombre de Jesús? ¿No me escucharon? ¿Cuántos están dispuestos a sufrir por causa del nombre de Jesús? El siervo tiene que estar preparado para eso, porque cuando se le llame a la misión tiene que obedecer. Gloria a Jesús. Volvemos al 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué fue? Bautizado. Nacer del agua y del Espíritu. Ahora Saulo entiende qué fue que le pasó y por qué. Pero el Señor está buscando a Ananías hoy. Ananías que con un nombre no muy común, con un nombre no muy mencionado, que están en un lugar donde nadie los ve, están preparados para escuchar la voz del Señor y decirle: heme aquí al llamado. El Señor está buscando siervos que se pongan en la brecha, que estén dispuestos a sufrir si es necesario por causa del nombre de Jesús. Porque Ananías, le digo, antes de ese momento no era mencionado en nada, ni con nada, ni por nada, pero estaba en oración. Usted está llamado a ser Ananías hoy, para recibir y ministrar de Dios a las personas que necesitan de Jesús. ¿Y usted sabe cuáles son esas personas que necesitan de Jesús? A veces están viviendo con usted y a veces están al lado suyo. A veces están en el trabajo donde usted está. A veces van en el bus donde usted se monta. Y están deseando una palabra suya de parte de Dios, para entender y obtener respuestas a las preguntas que a veces se formulan aquí en la cabeza continuamente. Porque hay personas, hermano, que a veces piensan hasta quitarse la vida porque necesitan respuestas y no la encuentran. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Personas que pasan situaciones a diario y andan en la calle preguntando cosas aquí. Y el Señor a usted en oración le revela, le muestra y le pone palabra para que usted vaya y la lleve. Usted sabe que Saulo no había visto a Ananías en su vida. Y ya en visión él sabía: este varón va a venir y me va a poner la mano y yo voy a recobrar la vista. Por visión de oración. Ananías, a partir de ese momento, pasó a ser otro siervo. Le voy a decir por qué. Porque eso se difundió. De que Ananías fue y oró por Saulo. Y ya para ir finalizando, le voy a decir algo más. Era tan necesario e importante que la vida de Ananías se encuentre con la de Saulo, porque Saulo necesitaba un testimonio
un testimonio creíble para su defensa. Si Saulo en sus defensas hubiese dicho que Jesús se le presentó y que no quedó ciego y que fue lleno del Espíritu Santo y que ahora él salió a proclamar el Evangelio, ¿cómo tú me pruebas eso? ¿Cómo tú me pruebas que Jesucristo se te apareció? Imagínense a Saulo delante de Festo y Agripa defendiéndose. Sí, es que el Señor se me apareció y yo vi un resplandor y el Espíritu del Señor me llenó y ahora yo estoy aquí. Pero ¿quién te lo va a creer? Tú necesitas un testimonio creíble. ¿Y a quién tenía Saulo? Un testigo. Los soldados no fueron después de ahí con Pablo para donde quiera que Pablo fue. Necesitaba un testimonio de un siervo que pueda confirmar las cosas que él dice. ¿Y quién tenía él de testigo? Si tenía que llamar a alguien. Lo dice en el capítulo 22, lo leímos, cuando él relata su conversión. Ananías, un varón piadoso, un hombre temeroso de la ley, un hombre entregado. El Señor lo trajo y me puso las manos y allí me dijo, ven a bautizarte. De una vez me bautizó. Había un testigo. Porque el bautismo es en público. Porque es una confesión pública de su fe. Y vuelvo y le digo, hermano, la obediencia transforma. La obediencia transforma. Pregúntese qué hubiese pasado si Ananías no va a encontrarse con Saulo. Y si hubiese escrito de Ananías hoy, ¿está usted dispuesto a ser obediente al Señor? No me conteste a mí. Pero ¿está usted dispuesto a ser obediente al Señor y a escuchar el llamado de Dios? Hay que ser humilde para eso y estar dispuesto a lo que sea. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham no sabía para dónde iba y fue. Esther fue y se sacrificó en buen término porque le podían, mire, pero fue y se presentó. Los siervos están dispuestos a escuchar la voz de su Señor y a obedecerla, no importando el resultado final. Repito esa parte, no importando el resultado final de lo que suceda, porque Ananías no sabía que le iba a salir vivo de ahí, pero obedeció. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés fue llamado, pero Moisés no sabía cómo iba a terminar su vida y su ministerio. Elías no sabía cómo iba a terminar su ministerio. Hay personas que son llamados al pastorado y no saben cómo van a terminar su ministerio. Y son llamados a abrir locales y a abrir iglesias y no saben ni siquiera de dónde van a salir los recursos para mantener eso. Pero son obedientes al llamado. Y le dicen, si tú me mandas, si tú eres que me dice que lo haga, yo lo voy a hacer en tu nombre. Tú sabrás cómo se va a mantener eso. O no hay pastores que a veces a fin de mes no saben cómo van a pagar el local. ¿Usted cree que no? Pregunte. ¿Cómo se van a pagar los servicios? ¿Cómo voy a pagar el piso? Pero cuando usted es obediente al llamado y mira, no se preocupe por esas cosas, que el Señor sabe de qué usted tiene necesidad. Pero sea Ananías hoy día, hay personas al lado suyo esperando una palabra suya, esperando que usted sea obediente a la voz de Dios y haga conforme a lo que el Señor le está pidiendo que haga. Póngase de pie. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Señor Jesús, Padre de gloria y Señor eterno, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por esta palabra fresca que ha traído a mi vida, Dios, y a la vida de mis hermanos. Porque a veces, Dios mío, tenemos estas dudas. A veces dudamos que eres tú, Dios mío, que habla a nosotros. Y a veces nos detenemos, Señor, y no queremos dar ese paso de fe creyéndote a ti, Señor. Pero si tú nos llamas y si tú nos mandas, es porque tú nos respaldas, oh Dios. Si vamos de parte tuya, Dios, es porque tú vas con nosotros.
y porque tú no nos dejas solo, Dios. Ayúdanos en este tiempo a ser como tu siervo Ananías, Señor. A estar en la brecha, Dios mío, a estar en oración, a estar en intimidad contigo, Dios mío, y estar presto al llamado. A cuando tú nos llames, Dios mío, y nos envíes a una misión, poder decirte: heme aquí, Señor. E ir, Dios mío, no importando el resultado final, porque sabemos que si tú vas con nosotros hay victoria. Porque sabemos, Dios mío, que si tú vas con nosotros hay victoria en ti, Señor Jesús. En esta noche, Señor, queremos ser como Ananías. Ayúdanos, Dios mío, a ministrar a las vidas, Señor, que tú nos mandas. Que sea nuestro vecino, que sea una persona que conviva con nosotros, que sea en el trabajo, no importa el lugar, Señor. Queremos ser como Ananías en este tiempo, Dios. Ser obediente, Dios mío, y actuar en fe. Recibir tu palabra, Señor, y movernos conforme a ella, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que esto quede grabado en nuestro corazón, Señor. Que esto quede grabado en nuestro corazón, oh Dios. Que a veces no entendemos, Dios mío, a veces no comprendemos, pero actuamos en fe conforme a lo que tú estableces en nosotros. Quita toda venda, toda escama de nuestros ojos. Quita todo rito, toda ceremonia antigua basada en ley, Dios mío. Y ayúdanos a actuar en gracia y a caminar en fe, Señor, en este tiempo, Dios. Conforme a tu misericordia, Señor. Porque solo lo queremos hacer para tu gloria, Señor. Gracias, oh Dios, por tus palabras en esta noche, Dios mío. Glorifícate en cada corazón, conforme a tus propósitos y a tu voluntad para cada uno de nosotros. Favor que te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para tu gloria y tu honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Que el Señor te guarde. La persona que continúa, gloria a Dios.